Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección profundamente poderosa. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra el objetivo, el blanco, el deseo y la meta de Dios para todo el mundo. Y esto es a saber, la salvación. El título de la lección de esta semana es El Día de Expiación. Y en esta semana vamos a descubrir qué era o por qué se hacía la purificación anual allá en el santuario del desierto. Seguidamente vamos a estudiar cómo ir más allá del perdón. ¿Será que el perdón tiene un límite o no tiene límite? Eso vamos a estar estudiando durante toda esta semana. De hecho, vamos a aprender quién era Azazel, qué simbolizaba este personaje dentro del rito de la expiación. Y seguidamente vamos a comprender cuándo era el día de la expiación. ¿Cuál será ese día? ¿Por qué es tan importante? Eso vamos a estar descubriendo, estudiando y aprendiendo durante toda esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar dónde fue el Yom Kippur de Isaías. ¿Será que Isaías tuvo su propio Yom Kippur o su propio día de expiación? Eso vamos a disfrutar al estudiar la lección de esta semana. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la palabra de Dios que nos manda nuestro Padre Celestial durante el estudio de esta semana. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Miqueas, el capítulo 7, el versículo 18 y 19. La Biblia dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la promesa más hermosa que Dios da a su pueblo. Dice el versículo: ¿qué Dios como tú? ¿Dónde hay otro Dios tan grande, poderoso, grande y misericordioso como tú, que perdona el pecado, que olvida la iniquidad, que sepulta el pecado y lo echa ya en lo profundo de la mar? Y él dice, él volverá. En otras palabras, la misericordia es más grande, mucho más amplia que cualquier pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, ¿qué Dios como tú? Él volverá a tener misericordia de nosotros y echará en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. La lección de esta semana, como ya lo dije, se titula El Día de la Expiación. Y el Día de la Expiación era una santa convocación, era una fiesta solemne, era el día especial en el cual el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Él entraba como un rito solemne. Podemos ver que el día de Yom Kippur se revela en el libro de Levíticos capítulo 16 y recomiendo que lo lean todo el capítulo. Ese es el rito más solemne del Antiguo Testamento. El propósito de esa fiesta solemne era el día para expiar los pecados del pueblo, para purificar el santuario que había sido contaminado durante todo el año con todos los pecados confesados y la sangre de todos los animales que había sido puesta en el santuario. A fin de ayudar a ilustrar el carácter santísimo de este rito, también se lo llama sábado de los sábados. Recuerden que habían sábados y habían sábados, o sea, habían sábados lunares, habían sábados que caían sábado tras sábado, pero era un sábado que caía dentro del sábado, era un día especialísimo, de tal manera que ese era un día especial para descansar, para relajar todas las cargas que pudiera tener el pueblo de Dios. Y esto significa el día de la expiación, un día de libertad de todas las cargas del pecado que el pueblo de Israel podría estar cargando si no había hecho entrega de sus pecados durante todo el año. Este hecho pone el día dentro del concepto del sábado, un tiempo para descansar de lo que Dios
como creador y redentor hizo. En otras palabras, Dios nos redimió, Dios nos creó y Él, como símbolo de reposo, de descanso, de la maldad y del pecado, entonces ahora nos muestra el reposo prometido. Por eso es que Él dice, la gente no entró en su reposo porque no fue acompañado de fe. De tal manera que esto es lo que nos está enseñando la lección en esta semana. Esta semana estudiaremos lo que sucedía en el día de la expiación en el santuario terrenal, específicamente los ritos con los dos machos cabríos, que nos ayuda a entender mejor verdades más profundas con respecto a la salvación y a la eliminación final del pecado. Estudiemos la lección del día domingo y veamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la purificación anual. De este día es una lección bien profunda y de manera personal me encanta a mí este tema, la purificación anual. En otras palabras, el día de la expiación, lo que nosotros conocemos como el día del juicio. Quisiera fijar en su mente que cuando hablamos de la idea del juicio, el juicio no tiene que ver o no se hace para condenar a alguien. El juicio se hace ciertamente para determinar si el que es acusado es inocente o es culpable. Y se acusa al verdadero culpable. Y de eso es lo que está hablando aquí la lección. Realmente leer el libro de Levíticos, capítulo 16, se lo recomiendo por segunda vez. Es la manera ideal para entender este concepto de la purificación. Porque en el día de la expiación era un día especial, como dijimos. Era una santa convocación, era una fiesta solemne, era un rito que representaba libertad para uno y condenación para otro. Dice así Levíticos 16, versículo 16. Así purificarán el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si usted lee Levíticos 16, se va a encontrar los consejos que Dios le da a Aarón para hacer la purificación. Dice, vas a agarrar un becerro y por ti, dice, y por tu casa, por Aarón, vas a matar un becerro, lo vas a sacrificar, lo vas a llevar como ofrenda y como holocausto. Esto era para expiación por Aarón y por su familia. Pero después dice, vas a tomar de los animalitos que tiene el pueblo, vas a tomar 2 machos cabríos, uno para Jehová y el otro por Azazel. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Bueno, uno de ellos alcanzaría el perdón y la salvación y otro realmente sería condenado literalmente. Leo como está escrito aquí. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpiados de todas o de todos vuestros pecados, de acuerdo a Levíticos 16, 30. Y si lo lee bien claramente, lo dice. Escuche cómo dice. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16, versículo 30. Escuche lo que dice el versículo 15. Después degollará el macho cabrío, uno de los machos cabríos, en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. En otras palabras, cruzaría el velo y entraría al lugar santísimo. Y estando en el lugar santísimo, sigo leyendo, y hará de la sangre de como lo hizo con la sangre del becerro, o sea, el que ofreció por sí mismo Aarón, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Me llama la atención grandemente que dice que lo va a echar la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Oiga bien, está delante de la presencia de Jehová. Y en el propiciatorio es donde estaban los querubines, donde estaban los cuernos del altar, ¿verdad? El arca del pacto. En el arca del pacto estaban los mandamientos, estaba la vara de Aarón, estaba el maná. Pero quiero referirme a lo que es la parte que estaba encima, lo que es el propiciatorio. ¿Qué significa el propiciatorio? Ahí se echaría la sangre del becerro ofrecido por Aarón y la sangre del macho cabrillo que sería degollado. Allí se echaría la sangre, ¿dónde? Sobre el propiciatorio y delante de él. ¿Qué es lo que está diciendo? El propiciatorio significa el asiento de la misericordia de Jehová. ¿Qué es lo que dije? Sí. El propiciatorio significa el asiento, el trono de Dios
Su trono es misericordia. El asiento de Dios significa el lugar de su misericordia. Allí sería esparcida la sangre. Técnicamente tenía 3 fases. La primera fase era la ofrenda de purificación por el sacerdote, como ya lo dije. Una ofrenda que el sacerdote ofrecía por sí mismo y por su casa. Y después la ofrenda de purificación del macho cabrío. Ese era por Jehová. Ese sería degollado y ese sería muerto. Este representa literalmente a Jesucristo. Y la tercera fase es el rito de la eliminación del macho cabrío. En otras palabras, de la condenación de ese macho cabrío. Sigo leyendo. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro sobre el propiciatorio, delante y encima. Esa sangre purificaba, esa sangre lavaba, esa sangre santificaba, esa sangre liberaba, esa sangre era de purificación. Un día en el año se hacía. Y después, por el macho cabrío, sobre el cual era dedicado para sacer, el sacerdote imponía las manos, confesaba todos los pecados del pueblo, y después de eso, ese animal era llevado al desierto a morirse. Un hombre era encargado de hacer ese asunto. Llevaba aquel animal con todos los pecados. Él era el culpable verdaderamente. Él representa al mismo enemigo, al diablo, Satanás, la serpiente antigua, el mentiroso, el condenado. Él es condenado en el día de la purificación anual. Dice, como no había confesión de pecados, ni imposición de manos sobre el macho cabrío por Jehová, su sangre no llevaba pecado. Este es el animalito que moría. Así no contaminaba, sino más bien purificaba. La sangre de aquel macho cabrío significaba purificación, santificación, redención. Cuando el santuario era limpio de todos los pecados del pueblo, el pueblo mismo también quedaba purificado. Por eso el día de expiación era especial, era singular. Dice, en la primera fase, durante el año los israelitas eran perdonados. Cuando ellos venían al santuario, confesaban sus pecados sobre un animalito, el animalito era sacrificado, la sangre era esparcida, la carne del animal era técnicamente asada hasta incinerarse, y así el santuario era contaminado. Pero con la muerte del macho cabrío por Jehová, como ese machito cabrío no llevaba ningún pecado, literalmente limpiaba el santuario. Era la purificación un día en el año. La segunda fase tenía que ver con el perdón del pueblo, porque el pueblo ya estaba perdonado. Ahora eran libres de penas y culpas, libres de toda contaminación, porque Jesucristo, el macho cabrío, quien era la Pascua verdaderamente representada aquí, de alguna manera, que alguien moriría para redención. Entonces dice, el plan de salvación trata más que con el perdón de los pecados. Así es que el día de la purificación, lo que nosotros conocimos como el día de la expiación, y tenemos miedo por el juicio, ese día se determina que somos libres por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el verdadero culpable es el diablo, mentiroso, condenado, que el Señor lo reprenda. Tú y yo somos libres por la sangre de ese macho cabrío que era ofrecido por Jehová. Era el día de purificación anual. Estudiemos la lección de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es más allá del perdón. Continuemos con esta bendición. Muy bien. En esta sección, la sección del día lunes, nos presenta lo que es ir más allá del perdón. Levítico 16, versículos de 32 al 34, nos presenta las tareas principales a las cuales debía dedicarse el sacerdote en el día de la expiación. Imagínese usted como maestro de escuela sabática, o como miembro de la iglesia, o como directora de escuela sabática, y aún como pastor. Imagínese usted, en ese día el sacerdote le tocaba dar el servicio de canto, tener la escuela sabática, dar la lección, dar los anuncios y todavía predicar. Sumándole a eso tenía que recoger las ofrendas, los diezmos, dar las clases de niños. O sea, en la función principal del sacerdote, sumo sacerdote, era mediar entre el pueblo y Dios. Y en ese día él estaba a cargo de todo. Nadie más entraba en el santuario, solo el sumo sacerdote. En el día de la expiación era un día enorme, era un día de solemnidad,
pero mucho trabajo, algo así como el 13º sábado en nuestra iglesia. Realizaba cada rito, excepto el llevar el macho cabrío por Azazel al desierto, aunque él debería de dar la orden que lo llevaran. Él hacía de ministro totalmente. Recuerde, Jesucristo es nuestro sacerdote. Él es el verdadero ministro del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Era el sacerdote el equivalente de Cristo mismo. Así como las actividades del sumo sacerdote sobre la tierra producían la purificación del pueblo, así la obra de Jesús en el santuario celestial realiza lo mismo para nosotros. Cristo mismo está intercediendo ante el Padre Celestial por nosotros y a nuestro favor. Así como la única esperanza de la gente en el día de la expiación estaba en el sumo sacerdote, Jesucristo era nuestra única esperanza. De alguna manera, Jesucristo era el intercesor. Él se entregaba a sí mismo, se sacrificaba a sí mismo por la liberación de nuestros pecados. En otras palabras, el sacrificio de Cristo borraba los pecados. Y en el día de la expiación eso es lo que sucedía. Había de borrar los pecados que habían sido confesados durante todo el año por todos los pecadores del pueblo. Aunque la sangre de Cristo habría de liberar al perdonar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta el día de la expiación final. Así es que el día de la expiación era un día de perdón, era un día de liberación, era un día de salvación. Recuerde, el sumo sacerdote, el gran sacerdote del pueblo, entraba una sola vez en el lugar santísimo para expiar, para purificar, para perdonar los pecados del pueblo. Dice, todas las faltas morales de Israel desaparecían. Esto lograba el propósito principal del día de la expiación, una purificación moral que iba más allá del perdón. No era necesario un nuevo perdón en ese día. Dios ya había perdonado sus pecados. Si este era el día del juicio, como nosotros le llamamos, el día de la expiación, y tenemos muchas veces miedo por ese día, ¿sabe qué? Tiene usted que quedar claro de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, Dios ya había perdonado sus pecados. El día de la expiación era la purificación final. Somos santos por la sangre de Cristo Jesús. No es por obra de justicia, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por amor, es por su misericordia, es por su sangre de redentora. Nos limpia de todo pecado, nos lleva más allá del perdón. Continuemos con la lección del día martes y estudiemos este tema curioso que se llama Azazel. Muy bien, en este día es un tema bien curioso y hay que ponerle mucho y debido cuidado porque algunas personas pueden malentender este tema. El tema de Azazel es un tema algunas veces discutido dentro de nuestra iglesia, pero algunas veces no ha quedado claro este tema. El rito con el macho cabrío vivo no era una ofrenda. En otras palabras, recuerde, Aarón debería de tomar 2 machos cabríos de entre los animalitos del pueblo. Y estos 2 animales se les echaría suerte, dice la Biblia, para escoger a uno de ellos cuál sería el que sería sacrificado para Jehová y el otro que sería prácticamente el chivo emisario que sería enviado al desierto. Resulta que Aarón tenía que hacer expiación por sí mismo, como dijimos, ¿verdad? Con un becerro. Después mataría o degollaría al macho cabrío por Jehová. Esta era una ofrenda para Jehová. Solo el macho cabrío por Jehová se menciona como una ofrenda de expiación. El otro macho cabrío, ese viene después. Así es que Aarón hacía la ofrenda, hacía el holocausto por el pueblo a través del macho cabrío para el perdón de los pecados del pueblo. Y de esta manera, después Aarón, después de hacer todo el rito de la expiación, de la purificación, de la santificación, de todo el santuario, de los utensilios del santuario, del pueblo y de todo lo que tenía que ver con el día de la purificación, entonces el macho cabrío vivo aparecía solo después de que el sumo sacerdote había terminado la expiación
por todo el santuario. En otras palabras, después que se había hecho todo esto de la purificación, ahora aparecería el macho cabrío por Azazel. ¿Quién es Azazel? La lección lo dice claramente. ¿Quién era Azazel? Los intérpretes judíos antiguos identifican a Azazel como el pecador angélico original y el autor principal del mal. El líder de los ángeles malos resulta ser un símbolo de Lucifer mismo. En otras palabras, Azazel representaba al enemigo, al maligno. Entonces venía Aarón, después de haber hecho el sacrificio, expiación, ponía las manos sobre este animal dedicado a Azazel, al enemigo, oraba y le imponía todos los pecados que él había hecho cometer al pueblo. En otras palabras, él era el verdadero culpable, él era el acusador, él era el que instigaba a los hermanos o al pueblo a caer en pecado, a caer en mal. El pecado recaía sobre él como responsable en primer lugar y luego se lo alejaba del pueblo para siempre. Se hacía expiación sobre él en un sentido de castigo, puesto que el macho cabrío era el responsable final. El rito del macho cabrío vivo encuentra un paralelo en la ley de los testigos falsos. El acusador y el acusado están delante de Dios, representados prácticamente por estos dos animalitos. Dice, se encuentra que el acusador es un testigo falso. Él recibe el castigo que quería aplicar al inocente. Recuerden que el fuego eterno está predestinado para Satanás y para sus ángeles. Él es el condenado. ¿Por qué? Porque él ha sido el instigador, ha sido el acusador, ha sido el que ha hecho que toda la humanidad peque con todas sus mentiras. Él no tiene ningún poder. Sus poderes son mentirosos y engañosos. Así es que el rito del macho cabrío vivo encuentra un paralelismo entre lo que es la ley de los testigos falsos. El acusador y el acusado están, dice, delante de Dios, representado por los sacerdotes y los jueces. Se realiza una investigación y si se encuentra que el acusador es un testigo falso, él recibe el castigo que quería aplicar al inocente. Así es que es necesario que el juicio comience. ¿Para qué? Para determinar quién es el verdadero culpable de todo el mal que hay en esta tierra. El fuego eterno está preparado para este enemigo de Dios. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo, quien me da la victoria, que a pesar de que el enemigo muchas veces me ha hecho caer en falta y en pecado, Dios es justo, Él es un juez justo. Y ese acusador, ese enemigo, un día va a recibir el final castigo. Así es que Dios es el que hace justicia. Él pelea por ti y pelea por mí. Por eso Azazel está condenado. Descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es el día de la expiación. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección muy importante porque es sublimemente importante entender lo que es el día de la expiación. ¿Qué era el día de expiación? Era un día especial dedicado para hacer la expiación del templo, la limpieza de los pecados que habían sido confesados durante todo el año y que a través de la sangre de los animalitos había sido manchado por el pecado del pueblo de Israel. Esto es lo que dice Dios que deberían de hacer el pueblo de Israel. Levítico capítulo 16, versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En el día 10 del mes séptimo, el pueblo tendría que afligir sus almas y deberían de cesar todo trabajo, toda actividad. Era un día solemne porque era un sábado de todos los sábados. En otras palabras, caía un sábado entre todos los sábados, un sábado muy especial. Por esto, porque en este día se hará expiación por vosotros. Versículo 30. Y seréis limpios de todos vuestros pecados de delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Aquí está diciendo que ese día se haría expiación y que serían limpios de todo pecado. Recuerden, era un día de juicio, pero era para determinar al verdadero culpable. Era un día de ajuste de cuentas. Era un día
de juicio final. En otras palabras, esto ilustraba, era una lección para el juicio del fin, donde Satanás y sus ángeles se le recibirán la condenación porque ellos han sido los acusadores de nuestros hermanos. Así es que de esta manera tenían ellos que hacer, tenían que afligir sus almas en el día 10 del mes séptimo. Ese era el día de la expiación. El día de expiación realmente no era nada menos que de vida y de muerte. Exigía la total lealtad a Dios de todos los creyentes. Ese día, el que no hubiera confesado sus pecados, el que no hubiera entregado la ofrenda, entonces recibía, en vez de recibir perdón y limpieza de pecado, recibía condenación. Era un día de juicio, había que afligirse de verdad, no falsamente, porque el que se afligiera falsamente sería cortado, dice la Escritura. Lo que esto significa es que la persona que profesa fe en Dios todavía puede perder la salvación. No podemos descuidar esta salvación tan grande, ni tampoco hacernos de la vista gorda, diría mi abuela, acerca de lo que es el plan de salvación y la muerte de Jesucristo. Si Cristo nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Dice, por tanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos y los llamó. A uno dice que le debía 10,000 talentos. Imagínese usted que usted debiera $10,000 o yo debiese $10,000. Me llaman a cuentas y me perdonan esa cuenta. Yo salgo del juicio y me encuentro que allá afuera uno que me debe $100 nada más. Y yo vengo y empiezo a ahogarlo, a ahorcarlo para que me pague. Entonces, si yo no perdono, como a mí me perdonaron, entonces hay condenación para mí. Perdónanos nuestras deudas así como, oiga bien, así dice la Biblia, así como nosotros perdonamos. Dios nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido. De gracia recibiste, dad de gracia. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Así es que en el día de expiación tenemos que estar a cuentas con Dios y con los hombres, de tal manera que podamos alcanzar la salvación y que el enemigo, el acusador, sea el que reciba el verdadero castigo, porque él ha sido el instigador. Así como el macho cabrío por Azazel era mandado al desierto, así Satanás y sus ángeles serán mandados al fuego eterno y nosotros recibiremos el reino de los cielos. Descubramos y aprendamos lo que nos dice la lección del día jueves con el tema que es Yom Kippur personal de Isaías. Muy bien, en la lección del día jueves es una lección más que interesante porque en ella nos presenta lo que es el día de la expiación o el Yom Kippur de manera personal, el cual tuvo el profeta Isaías en una visión. Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 6 nos revela la experiencia de Isaías al tener un encuentro personal con Dios. Y lo voy a leer rápidamente. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando dice él, en el año en que murió el rey Usías, está diciendo, esto tiene una fecha. Usted puede comprobarlo. Yo tuve esta experiencia. Yo soy testigo que vi al Señor sentado. Sus faldas llenaban el templo. Y sigue diciendo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, aquí viene lo tremendo. Imagínese usted, viene lo tremendo, porque dice, los querubines decían, los serafines decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Había una escena de solemnidad, había una escena de santidad, y esa es la escena que mira el profeta Isaías. Y sigue diciendo, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Él entró en la presencia misma, donde estaba el santuario, y vio allí que la casa se llenó de humo, el tabernáculo se llenó de humo. Dice, entonces dije, ¡ay de mí!
El profeta Isaías dijo, ay de mí, Señor, yo soy pecador, estoy ante tu presencia, hoy es un día de Yom Kippur, hoy es un día de expiación, me puedo morir en este momento. Pero entonces sigue el relato, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él sentía que podía morir por su condición de pecador en la presencia del Señor. Y entonces el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y esto no es lo que nos importa. Mire la expiación que pasó con Isaías. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El día de expiación que tuvo Isaías fue un día de purificación de su alma. Él dice, Señor, ante tu presencia yo soy un pecador. Yo no voy a resistir vivir aquí. Tu presencia me va a matar porque tú eres santo, santo, santo. Entonces Dios envía a un serafín con un carbón encendido y toca el labio de Isaías y él recibe expiación, purificación. Mira que esto toca tus labios, dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta es la maravilla como el Señor se manifiesta. Así es que el templo, el santuario de Dios, allí se encontró Isaías. Dice, la combinación de un templo lleno de humo, un altar, un juicio y la expiación por el pecado. Y la impureza, recuerda el día de la expiación. Isaías experimentó su propio día de expiación. Él reconoció a Dios como el Rey, como el alto, como el sublime. Dice, Isaías reconoció esto como un rito de purificación y se mantuvo quieto cuando el carbón tocó sus labios. Él reconoció a Dios como el alto, como el sublime, como el santo de los santos. El versículo 7 muestra que se perdonó, que ese perdón fue otorgado por el que estaba sentado sobre el trono. El juez es también el Salvador. Así es que Jesucristo es el ministro. Él es mi juez, Él es mi abogado, Él es mi todo. No importa cuán pecador sea yo, no importa cuán pecador seas tú. El Yom Kippur que Dios te ofrece con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede limpiarte de toda maldad, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora viene la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá? Isaías dijo, he aquí, Señor, envíame a mí. Todo misionero nace como misionero en el reino de los cielos. Todo creyente que viene a los pies del Señor nace como misionero en el reino de los cielos. Tan cierto que hay un lugar allá en el cielo para ti, tan cierto que hay un lugar para mí y para ti aquí en esta tierra donde podemos obrar para la obra del Señor. Terminemos con la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué maravillosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el día de la expiación, ha descorrido el velo para ver verdadera y profundamente qué significaba este día tan especial y tan solemne para el pueblo de Israel. Como pudimos ver, pudimos entender lo que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 16, el cual es el libro que se encuentra en el centro del Pentateuco, los 5 libros principales por los cuales se guía el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Cuando los pecados de Israel habían sido quitados, el santuario, por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados. El día de la expiación era un día solemne, un día especial para el pueblo de Dios. No tenían que hacer ninguna obra, ningún trabajo. Era un sábado de todos los sábados. En ese día el sacerdote hacía todos los oficios él solito, nadie más entraba en el santuario. Y de esta manera
cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de las huestes de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declara culpable de todo el mal que le ha hecho cometer. El verdadero culpable es Satanás, el verdadero instigador, el mentiroso, el ladrón, el engañador, el que engañó a Adán y Eva y lo hizo caer en pecado. Él va a ser el condenado. La Biblia dice que Satanás y sus ángeles tienen un fuego eterno donde se van a consumir para siempre. Y para ti y para mí queda un cielo nuevo, una tierra nueva, donde morará la justicia. El día de la expiación nos ha demostrado 5 conceptos que a mi juicio han sido de bendición y de salvación para todos aquellos que hemos estudiado esta maravillosa lección. Por ejemplo, descubrimos lo que es la purificación anual. Era un día especial que se encuentra en Levítico 16. Era un día de juicio, un día de misericordia. Recuerde que el propiciatorio significa el asiento de la misericordia de Dios. El sacerdote hacía un sacrificio por él, un becerro, y agarraba 2 machos cabríos de parte del pueblo, uno para Jehová para ser sacrificado y el otro para Azazel, para ser mandado al desierto. Él recibiría la condenación porque él llevaría la maldad y el pecado del pueblo. También estudiamos más allá del perdón. Vimos que Dios es amor, vimos que Dios es misericordia. Él es el que borra nuestras rebeliones, Él es el que perdona nuestras iniquidades y con su sangre Él nos ha perdonado. De tal manera que Dios, en la persona de Jesucristo, nos dio más allá del perdón. ¿Por qué? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También descubrimos lo que significa Azazel. Azazel resulta ser la representación del enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Jehová y de Jehová mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? El juicio que se hacía por Azazel, resulta que ponía las manos sobre el macho cabrío, el sacerdote confesaba todas las culpas del pueblo y después este animalito era sido enviado al desierto por una persona especial encargado de esto. Pero había una ofrenda por Jehová. Ese es el que hacía la expiación. Esa es la representación de Cristo mismo. Azazel representa al enemigo, al acusador, al causante de todos los males de esta tierra. Él es el verdadero culpable. Esto representa el día del juicio, donde Satanás y sus ángeles será condenado para siempre. También descubrimos el día de la expiación. En ese día debería de afligirse sus almas todo el pueblo. Debería de confesar sus pecados, si acaso no los había confesado durante todo el año. Y en ese día se haría expiación, limpieza, purificación, redención, salvación. Y el pueblo volvería a ser limpio, como Jehová siempre ha querido que su pueblo sea. Un pueblo de santos, de sacerdotes, para la honra y gloria de su nombre. Seguidamente vimos algo hermoso, la experiencia de Isaías teniendo su propio Yom Kippur. En el día, dice, del Señor, Isaías entró al santuario y tuvo una visión gloriosa. Miraba al Señor Jehová alto y sublime en su trono. Sus faldas llenaban el templo. La casa se llenó de humo. Los quiciales temblaron de las puertas. Y él se vio en la presencia del Señor y dijo: ¡ay de mí, Señor! Que soy hombre pecador, inmundo de labios, y habito entre gente inmunda de labios también. Pero el Señor tuvo misericordia de él, lo limpió y fue cubierto su pecado con aquel carbón encendido que el serafín tomó y lo llevó a sus labios. Esta fue la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, como el tema que es Cristo nuestro sacrificio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová.